Listo. Entonces continuamos. Usted les está diciendo que la creación misma es la prueba irrefutable, mejor palabras para decirlo, la prueba irrefutable de que Dios existe, ¿sí? Y esa es la forma como Dios se ha revelado primeramente a la humanidad, ¿sí? Entonces, el encuentro con Dios se ha dado primeramente a través de una revelación general de quién es Dios, ¿sí? Y obviamente hay otra revelación, que esa revelación sí es la especial, ¿sí? Y esa revelación se dio en el Antiguo Testamento a través o por medio de Abraham, por medio de la ley, por medio de los profetas, ¿sí? Vemos cómo Dios se revela a Abraham y lo llama y le dice, yo quiero hacer de ti una nación grande, de ti vendrá una bendición que bendecirá a todas las familias de la tierra, etcétera. Y vemos cómo Dios se revela de una forma más específica en el hombre, ¿sí? Tiene ese encuentro ya con el hombre mucho más cercano. Un encuentro en donde el hombre no lo ha buscado, es Dios quien se acerca al hombre y le dice, yo quiero que, o deseo que tú me conozcas. Eso en pocas palabras lo que le hizo Abraham, lo que le dice a Abraham. Yo quiero que tú me conozcas, yo quiero que tú sepas quién soy yo quiero que tú veas lo que yo soy capaz de hacer y quiero que participes del plan que yo estoy ejecutando desde hace mucho rato. Entonces vemos como Dios en esa revelación especial se revela en Abraham, se revela en la ley, y la ley es cuando Dios se manifiesta a Moisés y le entrega la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Y para qué hace eso? Porque Dios, al revelarse a su pueblo, al revelarse, al manifestarse a Moisés y a Israel como tal, Él desea que ellos le conozcan y que ellos puedan adorarle y puedan acercarse a Él, no bajo los términos del ser humano, no bajo el conocimiento previo que ellos quizás tenían, porque ellos ya tenían quizás un tipo de conocimiento dado a través de los egipcios, en donde miraban y podían observar cómo los egipcios adoran a sus dioses, y Dios no quería eso. Dios no quería que el pueblo de Israel y que Moisés se acercaran a él de cualquier forma, de cualquier manera, sino que más bien él les permitió conocer las maneras, conocer la forma, darse a conocer como el Dios santo, el Dios real, y qué mejor forma como darle las guías o darle la guía de cómo debía comportarse ese pueblo y de cómo debía acercarse a él, ¿sí? Entonces, esa revelación especial se da a través de esa ley mosaica, en donde Dios manifiesta que Él es un Dios santo, que es el Dios diferente a todos los dioses que hay en ese tiempo y que realmente invita a su pueblo a acercarse a Él de una manera como a Él le agrada y no como al ser humano le pueda agradar o pensar. Y la otra forma como Dios se manifiesta eh, o tiene ese encuentro con el hombre en el Antiguo Testamento fue a través de los profetas. Recordemos profetas como Jonás, profetas como Samuel, profetas y sacerdotes también como Samuel y Nahum, todos esos profetas posteriores, esos profetas menores, como también los llaman, Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos esos hombres tuvieron un encuentro personal con el Señor. Dios se le manifiesta a ellos, les da una palabra que deben de llevar al pueblo de Israel o que deben de llevar a otras naciones como Nínive o como Abdías que le habla a Edom, ¿sí? Y les da esa palabra, ellos son el portavoz de la voz de Dios, ellos son los que proclaman lo que Dios desea que su pueblo haga y ellos son los que realmente son el vocero, son los voceros de Dios para llevar esta palabra a un pueblo que está desobedeciendo, a un pueblo que está en rebeldía en contra del Dios Santo
y que lo único que Dios quiere es que ellos vuelvan y se acerquen a Él bajo los términos, no del pueblo de Israel como tal, sino bajo los términos que Dios ya les había manifestado en este monte a través de los mandamientos mosaicos. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento Dios se ha revelado a través de la ley, a través de los profetas, a través de Abraham, ¿sí? Pero también vemos cómo en el Nuevo Testamento Dios se encuentra con el hombre a través de Cristo Jesús. Y eso lo vemos en Hebreos 1, versículo 1 y 2, ¿sí? Y se los voy a leer. En donde el autor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces miremos que Hebreos, y acá el autor de Hebreos nos está diciendo de que ya en el Nuevo Testamento el hombre puede encontrarse con Dios. ¿Por medio de qué? Más bien, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Cristo es el medio. Cristo es el sacerdote perfecto. Cristo es el medio posible que nosotros como seres humanos podamos encontrar o tener ese encuentro con Dios. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando del qué, y Cristo es ese medio que nos permite tener un encuentro con Dios. ¿Sí? ¿Por qué Cristo es el medio perfecto? Porque a través de Cristo nosotros fuimos reconciliados, nosotros fuimos adoptados, a través de Cristo nosotros somos herederos, a través de Cristo Jesús nosotros somos hijos de Dios, a través de Cristo nosotros somos, ya les dije, adoptivos, somos aceptados, somos redimidos. Acá viene en el texto también de Efesios, capítulo 1, en donde nos abarca y nos revela la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Cristo Jesús es el medio por el cual nosotros podamos tener ese encuentro con Dios. Si no fuera por Cristo Jesús, nosotros estuviéramos más perdidos que embolatados en tener un encuentro con el Señor, y Él es quien nos permite tener ese acceso a podernos relacionar con el Señor. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento fue la ley, los profetas, Abraham, pero en el Nuevo Testamento también encontramos lo que es el medio perfecto por el cual nosotros podemos tener ese encuentro, el cual es Cristo Jesús. Pero entonces la pregunta de hoy en día es: hoy en día, en nuestra actualidad, nosotros cómo podemos tener un encuentro por Dios, por medio de qué, cuál es el medio que nos permite tener un encuentro con el Señor. ¿Y ustedes qué piensan de eso? En la actualidad, hoy, en nuestro hoy, ¿qué es lo que nos permite tener un encuentro con Dios? ¿Cuál es el medio? Si en la antigüedad fue la ley, los profetas, Abraham, los padres de la fe, en el Nuevo Sí, Testamento es Cristo. ¿Cómo, Jorginho? sí, que en el Nuevo Testamento de Jesús. Ajá. Y ya que hoy nosotros no tenemos en vivo y en directo a Cristo, ¿sí? Como lo tuvieron los apóstoles, ¿a través de qué? A través de que nosotros nos encontramos con el Señor, a través de que nosotros tenemos ese encuentro con Dios. De su Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice Efesios, no, y de la fe, como dice Ajá. también en Romanos, es que, o es en Hebreos, que dice que es necesario que le crea, que todo el que se acerque a Dios crea que existe. Uh-huh. ¿Quién da más? Para decirle más, si Dios en la antigüedad se reveló a través de los profetas y de la ley, en el Nuevo Testamento Dios se revela a través de su Hijo, ¿cierto? Hoy en día Dios a través de qué se revela. Palabra.
De su palabra. Muy bien, Jorginho. Excelente, papá. Hoy en día Dios se revela a través de su palabra. Y la palabra de Dios es el medio por el cual Dios nos habla, ¿sí? Dios hoy en día se revela a través de su palabra, ¿sí? Y esa palabra nos habla, esa escritura nos habla de por lo menos 5 cosas que nos enseña acerca de Jesús. Y la primera de ellas es que nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y eso lo vemos en Colosenses 1:15, ¿sí? Lo segundo que él nos dice es que Jesús es profeta o fue un profeta. Y dice que los profetas eran los que se encargaban de comunicar el mensaje de Dios al hombre, ¿sí? Y eso lo podemos encontrar en Juan 12:49 al 50. Lo tercero que nos enseña es que nos muestra que Jesús es el sacerdote y Hebreos nos lo muestra como el gran sumo sacerdote, el mejor sacerdote de todos. Jesús es el sacerdote supremo. No hay nadie que lo supere, ¿sí? Lo cuarto que la Biblia nos enseña es que Jesús es el rey de todo. Él es el Señor de todo, como lo veíamos en el tema pasado. Y lo quinto que la Escritura nos muestra es que Jesús es Dios. Jesús es el verbo que estaba en el principio y que creó todas las cosas. Entonces, a través de estos 5 aprendizajes que la Escritura nos muestra, estos 5 aprendizajes nos revelan, nos muestran que Dios, o nos muestra o nos enseña que las Escrituras revelan quién es Dios, revela qué es Dios y revela que Jesús es en sí esa revelación perfecta, ese medio perfecto, es el todo de la Escritura, el cual nos permite tener un encuentro con Dios. Entonces, hoy en día, Dios nos habla, Dios se revela en nuestras vidas, Dios nos permite tener un encuentro con Él, es porque sus Escrituras nos revela quién es Él y nos muestra que Jesús es su viva imagen. Entonces, vemos que el qué, o hoy en día nuestro qué o nuestra mejor revelación que nosotros podemos tener acerca de Dios es la Escritura, ¿sí? Y como decía ahorita Erika, no se trata de tener esos encuentros en donde se puedan vivir esas experiencias de éxtasis, donde temblamos, sudamos, hablamos un montón de vainas descontroladas. Yo lo hice, hay que ser sinceros, yo lo hice en el pasado, pero la mejor forma de poder conocer a Dios y tener un encuentro con Él es a través de sus Escrituras, porque sus Escrituras nos revelan realmente su esencia, nos revela su carácter, nos revela quién es Él y cuál es el plan que tiene con cada uno de nosotros a un futuro, el cual es la vida eterna. Entonces, la mejor forma de conocer a Dios, la mejor forma de poder encontrarnos con Él es a través de sus Escrituras. No hay otro medio, no hay otra revelación y no hay otra forma. Es a través de las Escrituras. Y es aquí donde entramos a empezar a meditar y reflexionar. Decir que en la actualidad Dios se revela a través de sus Escrituras. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no la leemos? ¿Qué pasa cuando no la meditamos? ¿Qué pasa cuando ni siquiera nos acercamos a ella? Es allí donde nosotros debemos de preguntarnos si realmente hemos tenido un encuentro con el Señor, si realmente nos estamos encontrando con Él. Porque no basta con orar, no basta con simplemente, yo leo un versículo y ya, no. Cuando estamos diciendo que tenemos un encuentro con Dios a través de sus Escrituras, es porque estamos permitiendo que las Escrituras nos muestren y nos enseñen quién es Jesús, quién es Dios. Y eso es un trabajo arduo, eso da un tiempo prudente, leyendo la Escritura, un tiempo ameno, y que cuando no lo hacemos, realmente estamos faltando a ese encuentro, estamos faltando a esa relación y no estamos permitiendo que Dios nos hable a nuestras vidas. Y si Dios no nos habla, si no permitimos que Dios hable a nuestro corazón y tengamos esa relación con Él, pues simplemente los encuentros van a ser
muy monótonos o simplemente no hay encuentros. Porque hablándolo coloquialmente, ¿qué pasa cuando una persona llama a otra y la otra a quien estás llamando no te contesta? ¿O qué pasa si cuando tienes una conversación con la otra persona, el otro simplemente se va? O si citas a alguien a tener un encuentro para que charlen y hablen y esa persona no va, pues no puede haber ningún tipo de encuentro, no puede haber ningún tipo de diálogo, no puede haber ningún tipo de relación. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre desea tener ese encuentro con nosotros. Pero nosotros faltamos a ese encuentro cuando realmente no oramos, cuando realmente no leemos sus escrituras y cuando sobre todo no permitimos que Dios nos hable a través de ellas. Entonces, eso es lo que tenemos que meditar y reflexionar referente a nuestros encuentros hoy en día. Bien, también encontramos que el pecado es el impedimento más grande que nosotros podamos tener para no poder tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué nos impide encontrarnos con Dios? Principalmente el pecado. Y eso lo vemos en Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Si en nosotros hay pecados, si en nosotros hay amargura, si en nosotros hay pecados no confesados, muy difícilmente podamos tener ese encuentro con el Señor. Si nuestra vida está llena de pecado y oramos, difícilmente podemos tener una relación con Dios, un encuentro verdadero con el Señor. Porque hoy en día eso es lo que hacen, los religiosos. Personas que constantemente o que su vida es simplemente pecar, su vida se caracteriza por estar siempre en desobediencia a Dios. Y pretenden decir que conocen a Dios o que tienen una relación con Él simplemente porque dicen, no, es que yo oro, o yo rezo, o yo voy a la iglesia, o yo quizás me sé el Salmo 91 o diezmo, ¿sí? Adjudican su relación o su encuentro con el Señor a otras cosas, pero no ven que su vida está en profundo pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios, es lo que no nos permite encontrarnos con el Señor. Pero entonces, si nosotros hemos pecado, ¿cuál es la solución para poder tener un encuentro con Dios verdadero si en nuestra vida hay pecado? Pues obviamente la solución es confesarlos, confesar nuestros pecados, el buscar el perdón de Dios. Sí, eso nos lo habla Primera de Juan 1:9. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. ¿Sí? Si nosotros no buscamos el perdón de Dios, si realmente nosotros nos conformamos con estar simplemente allí, decir, no, pues yo sé que yo soy pecador, pero el Señor me entiende y no busco el perdón a través de la oración, pues es imposible que podamos tener un encuentro con el Señor. Es más, Juan allí es muy específico, es muy explícito en decir de que el verdadero cristiano, aquel que tenga una comunión con Dios, debe confesar pecados. Debe entender de que él es una persona que peca, es un pecador, pero también entiende de que si confiesa, de que si es honesto con Dios en oración y confiesa sus pecados, tiene ese perdón de parte de Dios. No encuentra un rechazo por parte de su Padre, sino que encuentra es reconciliación de parte del Señor. Y obviamente la cita en Hebreos 4:16 nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que ha servido como propiciación por nuestros pecados y que a través de él nosotros encontramos el perdón de pecados. Entonces, cada vez que nosotros pecamos y cada vez que nosotros, como se dice, la regamos delante del Señor, tenemos una sola solución, el cual es ir delante de su presencia y buscar su perdón a través de la oración.
el confesar nuestros pecados, permite que nosotros volvamos a tener esa relación genuina con el Señor. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Hemos entendido? ¿Preguntas, dudas, aportes? ¿O todo good? ¿Todo bien? Bueno, entonces, como les decía, esto va a ser muy corto y a raíz de lo que vimos hoy, que era el qué, la tareita es de que en tus propias palabras puedas expresar nuevamente lo que has aprendido hoy. De que, ¿cuál es el qué para poder tener un encuentro con Dios? ¿Cuáles son las dos revelaciones? O, bueno, vimos más bien 3 tipos de revelaciones por las cuales Dios se ha dado a conocer. La revelación de Dios en la actualidad, cómo podemos conocer o cómo podemos tener un encuentro con Dios en la actualidad. ¿Y cuáles son los impedimentos o cuál es el impedimento más grande que hay y la solución que hay para poder seguir teniendo una relación o un encuentro con Dios? Entonces, en sus propias palabras, expresar lo que aprendieron hoy y que obviamente esto aplíquenlo a sus vidas. De que el verdadero cristiano, aquel que tiene un encuentro con Dios, no es aquel que es perfecto, no es aquel que es impecable, no es aquel que se queda allí tranquilo y decir, no, es que con esas actividades que estoy realizando ya con eso basta, no. El verdadero cristiano, la verdadera persona que tiene un encuentro con Dios es aquel que se esfuerza por realmente encontrarse con Dios, permitir que Dios le hable a través de su escritura, encontrarse con Él a diario en sus escrituras, dejar que las escrituras nos enseñen y que cada vez que pequemos o cada vez que tengamos una falta delante del Señor, poderla confesar y poder seguir teniendo esa relación con el Señor. Entonces, eso es algo simple, es simplemente para que ustedes mediten, reflexionen y que puedan interiorizar lo que han aprendido hoy. Como les decía, dentro de 8 días vamos a ver el por qué y el cómo tener un encuentro con el Señor. Entonces, hasta aquí, mis queridos Draguskis. Permito yo quito dejar de compartir. Y bueno, espero que hayan aprendido un poquito más y no sé si quieren expresar algo o ya sí estamos bien. Jorgeño dice que la perfección. Entonces, bueno, no siendo más, Jorge, despídenos en oración, dependiendo Claro. de acuerdo a lo que vimos hoy. Claro. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, ser instruidos en tu palabra, por ser instruidos en tu verdad. Qué privilegio, Señor, tenemos. Ayúdanos a diario a meditar en tu palabra, Señor, a leerla y saber que estamos leyéndote, saber que estamos conociendo tus palabras, tu voluntad, Señor, para nosotros, tu propósito revelado. Ayúdanos a amarte cada día más, a tener más comunión contigo, que se vuelva un deseo, un anhelo a diario en nosotros. Más que eso, que se vuelva una realidad, Señor. Bendito es su nombre. Ayúdanos, por favor, lo necesitamos, sobre todo en nuestras luchas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras debilidades. Ayúdanos a entender que tú eres infinitamente mayor. Y para ello necesitamos buscarte, necesitamos abandonarnos en ti y confiar en tu persona. En el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Amén. Dentro de 8 días nos vemos, la misma hora, por el mismo canal. Y estaré en contacto con ustedes durante la semana. Listo. Bueno, bendiciones. Chao, bendiciones. Que descansen y coman o duerman. Bendiciones. Chao, nos vemos. Hasta luego. Fue un placer verlos a todos menos a Jorge. Oh, yo sé que no. Yo sé que no. Por eso estoy tranquilo ya. ¿Sí me entiendes? Ya arreglé el computador, el cargador del computador. Sí, me tocó arreglarlo a mí. Ah, bueno.
No, pues tan Funciona, teso. gracias a Dios. No, hay Pero- seguí instrucciones de un compañero que también tiene una Mac y se le dañó eso mismo. Él me Ah, dijo